It's all about humanity. About It's all about humanity. Hola, muy buen día. Mi nombre es Diego Axel Márquez Heredia y hoy les voy a hablar sobre el análisis de los 3 experimentos que hemos realizado a lo largo de estas semanas en el reto de termodinámica conforme el Kohler. En primera instancia podemos ver la refrigeración pasiva en un estudio ideal en el cual podemos obtener esta función representada en esta gráfica, en la cual vemos esta parte de hipérbole completamente fina, sin ningún tipo de variación, que tiene que ver con un comportamiento ideal que tendríamos dentro de la temperatura. En el experimento número 2, podemos ver cómo con nuestros datos nuestra refrigeración empieza a tener muchos altos y bajos. Esto primeramente por la cantidad de horas en las cuales tuvimos a disposición el experimento, puesto que la variación térmica que había en la parte ambiental hacía que la variación también dentro del Kohler fluctuara mucho y no alcanzara un equilibrio térmico como tal, lo que hacía que, aunque tiene el mismo formato de una paraboloide, como vemos tiene picos y datos fuera que hacen que no se vea de todo ideal, pero esto tiene que ver con la experimentación, con el sistema que no es del todo aislante y sobre todo pues con esa variación del termómetro, de las medidas, de la cantidad de horas, pero sobre todo de la temperatura variante que tenía el ambiente a lo largo de todas estas horas de investigación, que aproximadamente fueron casi 3 días. Por último tenemos esta gráfica que es la última, la de la medición cada hora por un lapso de 6 horas, en la cual podemos ver que es pues casi, o sea, podríamos trazar una función lineal y podríamos tener un valor de R cuadrada muy cercano al 1. ¿Esto por qué? Porque si vemos a continuación, las primeras horas del día, las primeras horas del cambio de temperatura, la pendiente es mucha. También acá en la forma ideal la pendiente es mucha. No es tanto curva como se encuentra a continuación, como pasan las horas, sino que es una línea casi recta con una pendiente muy alta que luego empieza a dar esta curva. Por lo cual, esta parte de la tercera gráfica muestra eso. Las primeras horas, como el cambio de temperatura se da muy preciso con los cambios muy grandes, que dentro de las gráficas de mayor número de tiempo se ve esta hipérbole y aquí pues se ve más la parte de una línea con sus diferentes variaciones. La pregunta número 1, ¿qué modelo está más asentado al experimento? Pues en la parte ideal, pues la verdad es que estamos muy alejados de una realidad experimental. A mí me gusta este último tercer experimento debido a que tiene un cierto valor del cambio de temperatura como se da más real cuando no se estudia por tanto tiempo, puesto que en la cólera y en el sistema de refrigeración pasiva lo ocupas para un tiempo, no para mantener frío una sustancia por muchas horas, por muchos días. Entonces el experimento de más horas, aunque termina tendiendo a la parte ideal, no asemeja la velocidad de cambio térmico de los primeros minutos, como lo hace este tercer experimento en las primeras horas, donde se ve el comportamiento pues de este equilibrio térmico mucho más rápido en aumento de grados conforme el paso del tiempo, con una pendiente mucho más alta. La pregunta número 2, que dice sobre vale la pena considerar la variación de la temperatura ambiente. La verdad es que nosotros en este estudio de horas muy cortas no lo quisimos, o sea, no varía mucho debido a que el cambio de temperatura más o menos mantiene la misma hora del día en el mismo periodo de día. En el de los 3 días, como ustedes pueden ver, tiene mucha más variación. Esto debido a que por las noches, obviamente, la temperatura es muy baja a comparación de las 12, 1, 2 o 3 de la tarde. Esto hace que la variación obviamente tenga un sentido de cambio y se tiene que tomar en cuenta por si te das cuenta, imagínate que tu hielera está a 19 grados al mediodía, fue subiendo de 3 a 19. La temperatura al mediodía, 1, 2, 3 de la tarde es de 25 grados. Pero luego en la noche, a las 2, 3 de la mañana, la temperatura es de 17. Entonces tu temperatura que tenía tu hielera de 19 que empezó a subir, llegó a un punto en el que alcanzó y luego empezó a bajar. Al otro día, si vuelve a subir a 25, ahora ya no va a estar a la temperatura de equilibrio térmico que estaba en la noche, ¿no? Ahora va a tener que volver a subir porque la temperatura ambiente pues sí genera un factor importante, sobre todo cuando se prolonga por muchas horas. Y por último, en el modelo 2, ¿a qué se atribuye la contradicción? Bueno, la contradicción
sobre los errores que se tiene que ver con la cantidad de errores que tienes y la cantidad de datos que tomas. Es decir, cuando tú tomas un mayor número de datos, un punto fuera o atípico, como se le conoce, genera un error mucho más pequeño cuando tienes un conjunto de datos mucho menor, puesto que un punto atípico en un conjunto de datos de 5 da mucho más error que un punto atípico en un grupo de datos de 100. Entonces, yo creo que esto tiene que ver principalmente con esta parte, pero como vemos, las gráficas están muy bien definidas conforme a lo que hemos estado estudiando, el cambio de temperatura en las primeras horas con una pendiente muy alta, el cambio es mínimo, parece hasta casi una línea recta con sus diferentes variaciones. En la parte del estudio de mucho más tiempo, de muchas más horas, de muchas más variaciones, vemos cómo tenemos picos mucho más exuberantes, en las cuales se nota la variación, la fragilidad del sistema, y en el comportamiento ideal, pues vemos el comportamiento que tendría que sufrir la temperatura en el cooler a lo largo de esta refrigeración pasiva. Muchas gracias. It's all about humanity.